Buenos días, queridas, a nuestro compañerismo de restauración de este día miércoles, soy Teresa Díaz. Hoy tenemos, creo, nuestro compañerismo de testimonios de alabanza o de cualquier testimonio de cualquier lección que el Señor le haya mostrado o le esté hablando en su corazón, ya sea esperanza y al fin o amor al fin. En este caso, yo voy a empezar con mi testimonio. Yo, meditando en el Señor hoy en la mañana, este, para ver cuál era el testimonio que él deseaba que yo compartiera, eh, me vino un versículo que me pareció muy propicio para compartir con ustedes y empezar con mi testimonio. Y se encuentra en Segunda de Corintios, me parece que es Segunda de Corintios 10, el otro parece Segunda de Corintios 2, algo así, no recuerdo bien. Pero ahí en esos versículos nos dice que hay dos cosas de las que nosotros, dos únicas cosas en las que nosotros podemos gloriarnos. O no quiero usar la palabra enorgullecer, pero no encuentro ahorita otra palabra para relacionarlo. Pero dice que una es hay que gloriarse en el Señor y la otra es en nuestras debilidades. Y, y básicamente mi testimonio va por ese lado. Y quiero alabar al Señor. Y también porque en mi necesidad de Él, reconocer de que Él es el único que puede hacer muchas cosas que yo no. La capacidad que yo no tengo. Bueno, mi testimonio va relacionado con el testimonio que hoy publicó Viera y que estoy muy agradecida, muy impresionada por ese testimonio, porque este testimonio ya lo había compartido con Anastasia y con Joel en el instante que sucedió, porque fue tan emocionante y tan wow para mí. Y es que sucede que en el momento en que el Señor nos trajo a convicción, especialmente a mí, de dar, pues, de hacer el ejercicio de dar en mi necesidad, eh, cuando conversábamos con Anastasia y con Joel sobre lo que el Señor le había mostrado a Anastasia para hacer, yo dentro de mi corazón decía, Señor, si esto es tú lo que quieres hacer, está bien, está perfecto. Pero yo no les había dicho a ellas que yo en la cuenta no tenía nada, no tenía nada de un monto de dinero. Y, y bueno, yo le decía, Señor, bueno, si tú, está precioso lo que has puesto en el corazón de Anastasia, si está en ti, provee. Tú eres el único que puede proveer. Y sucede que mientras estábamos conversando, estábamos terminando la conversación o hablando en el tema en medio de la conversación, cuando de repente me llega un depósito a mi cuenta, sin que no estaba esperando ningún depósito de nadie ni nada por el estilo. Entonces me quedé súper sorprendida porque él provee. Y me encanta pensarlo en que muchas veces nosotras podemos al Señor en un molde. Y a él le encanta salirse de ese molde y a mí me encanta verlo cuando se manifiesta de esa manera, cuando rompe la normalidad, o cuando rompe lo que debería ser o lo que normalmente debería pasar. Y me sorprendió muchísimo, fue muy emocionante que cuando yo vi ese aviso de depósito, has recibido un depósito a tu cuenta, lo primero que hice fue avisarles a ellas y comentarles, ¿no? Lo que estaba pasando y me maravillé porque por un lado me muestra el precioso amor que tuvo para esta novia, ¿no? De bendecirla de esta manera y aún así proveerle a las personas que él había puesto en el corazón que se lo hicieran, ¿no? Entonces, me encantó esta bendición de poder experimentar esto, ¿no? Recuerdo que el monto que llegó fue el que yo envié directamente y, y aquí es donde quiero alabarlo aún más, porque el Señor definitivamente tiene ese cuidado por nosotros, esa bendición tan bonita de saber que estamos, como dice su palabra, en la palma de su mano. Y me siento muy identificada con lo que Viera nos compartía hoy en la mañana en su testimonio
donde decía que básicamente el Señor la cuida, el Señor es que la protege, y que a pesar de que ella había orado por su bendición, ¿verdad? Ella había orado por su bendición, llegó un momento en que ella simplemente se detuvo y lo soltó. Y aquí es donde quiero hablar de un tema muy hermoso que tuve como bendición. Y también veo las promesas del Señor en eso, ¿no? En la bendición del dar. Em, la semana pasada me enfermé muy feo porque tengo problemas de espacio en mi mandíbula por las muelas del juicio que están saliendo y no tienen espacio. Entonces sí me puso muy malita la semana pasada. No podía mucho hablar, me dolía hasta el dolor se reflejaba en el ojo, en el oído. Y ese señor, ayúdame, ayúdame, ¿qué hago? Y en eso me llama mi ex esposo, el papá de mi hijo. Y llegó el tema de que me sentía así y él me dice, vamos, yo te llevo a hacer tu ex. Y para mí fue tan hermoso cómo el Señor se manifestó en ese punto porque hermosa es hermoso porque económicamente el papá de mi hija no se encuentra bien. Em, Tiene muchos meses sin tener un ingreso fijo, pero justamente de casualidad le habían pagado un dinero el día anterior, un dinero que estaba para mí. Entonces, me maravillé tanto de ver el cuidado del Señor por nosotros, ¿no? Y ahí vi esa bendición, posterior al obedecer, ¿no? Al tener el corazón correcto, conforme Él nos va guiando y Él nos va, moldeando. Y una bendición hermosa que no había caído en cuenta y orando con el tiempo con el Señor, repasando estas bendiciones, Él me recordó que la doctora que me atendió no me cobró la consulta. No me la cobró y lo único que hizo fue recetarme y enviarme a hacer una radiografía. Entonces, hoy en la mañana que caí en cuenta de eso, digo, Señor, muchas gracias, de verdad. Hay incluso a veces momentos en que no podemos ver claramente las bendiciones del Señor y es donde quiero alabarle. Y la segunda alabanza también que viene desde este punto y que quiero conectarlo un poco con lo que decía Viera hoy en la mañana sobre el soltar ciertas cosas. Hace unos años atrás yo he tenido como un deseo de querer viajar, salir del país, unas vacaciones con mi hija. Y, y por haber no se dieron, no se dieron, hubieron en el último tiempo muchos gastos en lo económico por la situación de mi mamita. No se pudo. Y ahora en mayo intenté sacar mi pasaporte porque ya lo tenía caducado y no se daba, no se daba. No había problemas aquí en el país, de saquea de turnos, muchos problemas y no se pudo. Y sucede también que sin yo decir nada, ese era un tema que yo ya lo había dejado en las manos del Señor. El día de ayer, bueno, hace una semana más o menos, mi esposa también me dijo, ¿qué te parece si te ayudo a sacar el pasaporte? Sin yo decirle nada y sin yo haberle dicho algo previo. Yo, ¿cómo? Lo que pasa es que le digo yo, ahorita no tengo la disponibilidad económica para sacarlo. Le digo, sí, lo quiero sacar, pero lo haré un poco más adelante. Y me dice, no, vamos, yo te ayudo. Entonces él se hizo cargo de eso. El día lunes creo que fue, fuimos a la institución donde se saca, tuvimos un problema, no se pudo sacar. Y yo le digo, bueno, señor, está en tus manos. Si no es para mí, no es para mí. Si es algo que tú no quieres que yo haga en este momento, listo, no hay problema. Lo solté. Y al llegar a la casa, desde la computadora, simplemente el turno apareció. Yo me quedé súper sorprendida porque como el señor se movió, el turno se apareció y sin tanto eh, movimiento, sin tanto esfuerzo, sin todo el trajín que sufrimos anteriormente en ese momento. Entonces, ya lo tengo pagado, ya creo que tengo cita para el 15, pero ya está, o sea, fue fácil, fue ligero, no hubo que hacer todo el trámite que el papá de mi hija quiso hacer presencialmente. Y, y le agradezco tanto porque
Él guarda, me encanta imaginar que Él guarda los deseos de nuestro corazón y Él les encanta sorprendernos en el momento que nosotros no lo esperamos. Entonces, me sentí muy identificada y espero que meditemos en eso, ¿no? De orar, sí, de creer, de descansar y de soltar, porque el Señor en su momento preciso, Él va a obrar. Entonces, ella, me encantó este testimonio que el Señor me permitió vivir en esta semana y compartir con ustedes en esta semana, porque todo esto, todas estas bendiciones, incluso sin un centavo en la cuenta, sin un centavo en la cuenta, el Señor proveyó. Y por eso me encantó el testimonio de Viera, porque se sale del molde. A él no hay cómo encasillarlo, porque él ve la forma, él ve la manera de bendecir. ¿No? Y también porque todo surgió de este corazón que él tocó para poder ayudar a esta dama. Entonces, sus promesas se ven en este proceso. Vi claramente sus promesas desatarse inmediatamente. Entonces, eso quería compartir. Entonces, muchas gracias por escucharme. Le quiero dar el paso ahora a Lina. Bendiciones, soy Lina en México. Bueno, pues ayer compartí, compartí, no sé muy bien qué compartir, pero mi amado me trae a mi memoria acerca de confiar en Él y de esperar, ¿no? Como decías, de esperar sus promesas y sus bendiciones, aún en medio de las circunstancias que pasan. Y eso me recordaba a mí el hace como una semana, donde se me fueron recordadas algunas palabras no muy, como se puede decir, animadoras, ¿no? Donde mi esposo terrenal me decía que a pesar de todo, él nunca me ha dejado de proveer, pero me lo decía en un tono un poco serio. Me fui meditando porque iba por mi niño a la escuela, pero al regresar mi amado me recordaba y me decía, porque queriendo que no, nuestra carne a veces se debilita, ¿no? O se siente triste en los comentarios. Pero mi mamá me recordaba que no ha sido mi esposo terrenal, ¿no? En sí. Él me decía, soy yo a través de él. No, como diciéndome que no escuchara sus palabras, porque al final no era lo que mi esposo terrenal estaba diciendo, ¿no? Sino que yo debía poner mi mirada en el Señor, en las promesas que Él me había dado anteriormente. Entonces yo me sonreía y le decía gracias porque han sido como de dos, tres ocasiones que mi amado celestial me ha recordado eso, ¿no? Soy yo, eh, aunque tu esposo te lo diga con dureza, soy yo quien está proveyéndote y quien en medio de ese corazón lastimado que habla, de todas maneras sigo siendo yo tu proveedor. Y, y él siempre me ha recordado que está obrando, ¿no? En los corazones de mi esposo terrenal y aún de mis hijos y aún el mío, ¿no? Y es lo que yo le digo, que me enseñe a confiar en él en medio de todas las circunstancias. Le doy tantas gracias porque él me ha ayudado todo este tiempo. Él me ha sostenido con las situaciones que han venido para con mis hijos, y digo para con ellos porque es como que el enemigo nos envía esos dardos, ¿no? De presentarnos un futuro desalentador. Pero mi amado me ha recordado el qué digo yo de ti y qué digo yo de tus hijos. Y es lo lindo de ir a su palabra y leerla. Y es lo que ha hecho que esas mentiras desaparezcan de mi mente cada vez que los ataques del enemigo vienen, porque él quiere, como dices la palabra de nuestro amado, robar, matar y destruir. Pero nuestro amado quiere bendecirnos, ¿no? Y bendecirnos en abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Así es que es lo que yo le quiero agradecer al Señor, ¿no? Sus promesas, sus promesas para mis hijos,
y lo remarco porque siento como que en este tiempo que vinieron estas luchas de mis hijos, como que fue más intensa esa prueba para mí que el de mi esposo terrenal. No sé, como que mi mente fue bombardeada mucho en ese aspecto. Pero el Señor me llevó a orar, a interceder, me llevó a recordar su palabra y ahora me siento en paz con Él, me siento más tranquila porque sé que Él ha estado moviéndose en esa área en mi corazón. Sé que Él ha estado moviéndose en esa área en mi vida y lo puedo ver porque apenas mi hijo el mayor me decía, y sé que le tengo que rendir al Señor todas las cosas, pero digo, a su tiempo los frutos dan bendición, lo que sembramos da sus frutos, perdón. Y lo oí en mi hijo porque me decía hace unos días que estaba pensando diezmar de lo que él siente que está ganando. Y entonces yo recuerdo y le doy gracias al Señor porque las palabras que uno les enseña y el ejemplo que uno les da quedan en su corazón y el Señor entonces va trabajando, va haciendo las cosas y como dice, a su debido momento, ¿no? Y no es precisamente porque no lo pueda hacer en un instante, sino porque nuestros corazones tienen que ser procesados y transformados. Y era lo que yo solo lo escuchaba y le decía que sí, que estaba bien. Le agradezco al Señor porque sé que a su tiempo llegarán más bendiciones, pero al momento de escucharlo a Él, cuando me dice así cosas del Señor, mi corazón se regocija, ¿no? Porque sé que son bendiciones que mi amado permite para que no perdamos la fe en Él, para que no perdamos la confianza, ¿no? Para que no perdamos ese aliento en seguirlo buscando y en seguir permaneciendo en su amor, porque al final eso es lo que nos trae, ¿no? Las bendiciones, permanecer en Él, a pesar de que todas las circunstancias o algunas circunstancias no sean muy alentadoras, pero al final su palabra dice que tendríamos aflicciones, ¿no? Pero qué mejor enfrentarlas con Él a nuestro lado. Así que es lo que les quería compartir y le agradezco a mi amado su fortaleza y que me recuerde su palabra de bendición para mí. Y sé que es para cada uno de ustedes. Gracias. Buen día. Gracias, Lina, por compartirnos tu testimonio y lo que el Señor está trabajando en tu corazón, en tu vida, con tus hijos. Y cuando el Señor trata por medio de nuestros hijos, toca realmente una fibra muy profunda del corazón. Y creo, desde la experiencia, Anastasia, ¿deseas compartir algo? Sí, Perlita, pero termina tu idea y Adelante. ya ahorita. Termina tu Ok, idea y ya comparto. ok. Este, y cuando el Señor toca nuestro corazón con respecto a nuestros hijos, de algo con lo que nos quiere tratar por medio de nuestros hijos, no sé si te pasa, Lina, pero últimamente también tengo un testimonio de aquello, pero será en otra ocasión que lo comparta. Pero cuando el Señor me tocó a mí en lo particular con algo con respecto a mi hija, ese ejemplo de lo que yo sentí me reflejó lo que Él siente por mí, lo que Él siente por ti, lo que Él siente por todas y cada una de nosotros. Y me llevó a entenderlo un poco más, a entender su amor, a entender la clase de amor que me tiene, porque si yo le tengo ese tipo de amor a mi hija, eh, que nos toca una fibra tan grande, o sea, una fibra inexplicable, no me imagino a él. Y se me viene a la mente esta palabra que dice, el que te toca a ti, toca a la niña de mis ojos. Yo sé que la niña se refiere a la parte del ojo, pero tiene una parte muy poética si nosotros lo trasladamos a nuestro idioma y decirlo como niña, ¿no? Pero en realidad me muestra, me ha mostrado ese ejemplo maravilloso del amor de Dios. Entenderlo un poquito más, porque seguramente no lo entendemos del todo, pero poderlo entender ese poquito, ¿no? Y es una bendición maravillosa poder
dejarse guiar, porque a veces nos duele cuando sea el proceso, toca a nuestros hijos. Es algo muy, muy doloroso, pero confiamos que el Señor es el Padre de él. Y esa es otra alabanza por la que tenemos que dar gloria a su nombre. El haber experimentado como madres que Él realmente es el Padre de nuestros hijos, no tiene comparación, no tiene un precedente antes, al menos yo como lo veo en mi vida, no tiene un precedente antes de cómo yo pude verlo a Él como lo veo ahora. Eso, querida Lina, quería compartir de lo que tú hablaste y le voy a dar el paso a Anastasia para que pueda compartirles también lo que el Señor le mostró. Gracias, Perlita. Wow, Lina, llevas bastante tiempo con esa prueba con tus hijos, pero el Señor me recordaba cómo el amor que Él nos mostró fue tan, tan profundo, tan sufrido, eh, todo el tiempo que Él estuvo caminando hacia la cruz, todo el tiempo que sintió el rechazo y todo eso, y lo poderoso que fue que Él lo hubiera atravesado. Entonces, creo que el mensaje es ese, que en medio del dolor que estemos atravesando, en medio de lo doloroso, de lo sufrimiento que estamos atravesando, estamos compartiendo con Él esa experiencia, esa gloria que va a traer la resurrección. Va a haber muerte como Él pasó esa muerte, pero también hay resurrección y nosotras tenemos esa esperanza. Entonces, mucho ánimo porque todo eso que está pasando está orando para bien. Eh, y no quería dejar de compartir hoy porque ya sé que el tiempo se nos está yendo, pero es que hoy también estuve toda la mañana preguntándole, Señor, ¿qué quieres que comparta? Señor, ¿qué quieres que comparta? Y, y cuando empezó la reunión yo todavía no tenía una respuesta, pero cuando empezó a hablar Perlita y comentó su testimonio, fue como si me dijera, tienes que compartir lo que pasó. Entonces les quiero compartir em, que cada vez que yo entraba a la oración y el Señor me hablaba de ese versículo que compartí en la publicación sobre el dar, creo que muchas no están en el grupo de estudiantes, pero básicamente es un versículo que nos habla de la bendición de dar. Y cada vez que yo oraba ese versículo en la mañana, me venía Viera al corazón. Y, llevaba como una semana larga que me mostraba Viera, a Viera. Y yo tenía ya en mi corazón el deseo de bendecirla, pero casi siempre que yo pensaba en eso, él me traía a memoria todo el grupo de las mujeres. Entonces, cuando empezamos a hablar con Pelito y con Jewel, fue como si de repente él me mostrara qué era lo que él quería, porque Perlita empezó a hablar de lo que estaba pasando en su economía, en sus finanzas. Y entonces entendí como que el Señor me estaba hablando de que necesitábamos dar en medio de la escasez, porque es lo que Él nos enseña y cómo Él abre puertas en medio de esas situaciones. Y, y bueno, les compartí ese deseo de corazón que el Señor había puesto. El Señor proveyó la semilla para Perlita como para cada una de las que nos dio a dar. Y, y además de que nos permitió bendecir, también en mi caso, la bendición también vino casi instantánea. Yo creo que ustedes alcanzaron a leer en mi testimonio anterior de cómo el Señor estuvo presente para reducir la cantidad que tenía que pagar en unos impuestos atrasados de los que yo no tenía ni idea que tenía que pagar. Y luego, cómo Él me bendijo después de que diezmé de lo que Él me dio del canal de YouTube. Entonces, eh, yo ese día, especialmente el día en que diezmé el canal de YouTube y cómo él me sorprendió dándome 3 veces más, yo estaba tan contenta, no fueron 3 veces, fueron
120 veces más de lo que lo que él me dio. Y yo estaba tan feliz, y no por el dinero, sino por su presencia, por él, por cómo él se revela en cada situación, por cómo él responde cuando nosotros hacemos las cosas con ese amor sincero hacia él. Y yo estaba tan emocionada que ese día cuando mi esposo terrenal me habló, me preguntó cómo estaba, yo estaba tan emocionada que no me importó nada y le comenté lo que me estaba pasando, muy a grandes rasgos, pero tuve la valentía de decirle que había diezmado. Yo quería pues mantener todas esas cosas, digamos que en el secreto, pero lo tenía en secreto como por temor. Y de repente sentí que este tiempo al que el Señor me ha llamado es un tiempo de que Él pueda ver, digamos que en mi interior, lo que Él ha puesto en mi interior. Entonces, le compartí lo del diezmo, digamos que a grandes rasgos, y él se quedó triste por no haber sido él el que me hubiera ocasionado la alegría. Y me dijo que él se sentía mal por no haberme, digamos que, proveído. Entonces, yo simplemente le dije que no se preocupara porque realmente yo estaba feliz de que hubiera sido así, de no haber recurrido a él en ningún momento para esas necesidades, porque lo que estaba recibiendo era mucho más grande y más, me llenaba más el corazón de alegría. Entonces, eh, él simplemente dijo que quería que yo supiera que él no me iba a desamparar. Y yo simplemente lo dejé ahí, yo le di gracias a Dios y en mi corazón nunca estuvo pedirle nada a mi esposo terrenal, ni en ese momento, ni aún después de que me dijo que recurriera a él. Y bueno, las cosas sucedieron así. Luego pasó este tema de la bendición que el Señor puso en mi corazón para darle a nuestra estudiante de Remedio U. Y ese mismo día, creo que fue en la tarde, yo empecé a recibir yo recibí una transferencia a mi esposo terrenal por un valor pequeño y yo le pregunté si era que él quería que yo hiciera algo por él, que quería que pagara algo de él. Entonces él me dijo que no. Al otro día recibí una transferencia mucho mayor y recibí 3 veces lo que, no, lo que había dado y una tercera parte de lo que había dado a mi querida Viera. Y fue tan lindo ver al Señor nuevamente manifestarse en esa área y confirmar su palabra, confirmar que Él es nuestro proveedor, confirmar que Él realmente ve nuestro corazón, ve nuestro deseo de ser fieles a Él, de cumplir con eso que Él pone en nuestro corazón, porque a veces, y esto es algo que nos pasa a todas y que a mí también me pasa a veces, y es que tendemos a razonar y a decir, ¿será que esto sí es del Señor? ¿Será que esto sí es algo que Él quiere que yo haga? Y poco a poco he ido aprendiendo que cuando se trata de dar, generalmente es de Él. Eh, y todos estos, me ha dado estos 3 testimonios seguidos del área financiera que no sé si es que me está preparando para algo, pero, pero ha sido muy bonito ver al Señor manifestarse. Y además de que me haya bendecido a través de mi esposo terrenal, me dio una bendición adicional en que en ese momento que yo le pregunté por el dinero a él, él comenzó a decirme y a abrir su corazón y a decirme cosas de que me extrañaba, de que estaba, eh, ya empezó a mostrar como dudas de querer estar separado y cosas que han estado pasando en su corazón y diciendo que extrañaba mucho lo que había entre nosotros. Entonces fue como esa otra bendición del Señor de mostrarme el corazón también, lo que Él está obrando de ese otro lado que yo no estaba viendo.
Entonces, el Señor es tan precioso si nosotras simplemente lo escuchamos y seguimos esa vocecita apacible. Él nos va a guiar y va a abrir el camino. Y bueno, ese era mi testimonio. Te doy el espacio, Naomi, para que nos compartas. Hola, buenas tardes. Sí, pues qué hermoso es el Señor porque sí, siempre Dios, ah, o sea, todo lo que están diciendo, pues son cosas que también el Señor ha hablado mucho en mi corazón, ¿verdad? Y yo también pensando en lo que el Señor quería que yo compartiera, me recordó que he estado meditando acerca de una frase que viene en el Salmo 56 que se llama la paloma silenciosa. Y yo meditaba mucho justo en esa frase, ¿no? Donde dice que al principio del Salmo habla que es una oración de confianza y que las instrucciones para esa oración, para ese Salmo, es cantarse con la melodía de la paloma silenciosa. Y tiene que ver con todo lo que todo lo que han estado compartiendo, ¿no? Y yo pensaba que pues es un salmo donde a David pues lo prenden, ¿verdad? Lo tienen como preso, lo aprenden. Y, y pues es simplemente ver cómo en medio de las pruebas por las cuales estemos pasando, mantenernos como en silencio, como esa paloma silenciosa, ¿no? que, que está, que ya una vez habiendo derramado el corazón ante Dios, ¿verdad? Y entregarle nuestra carga, ¿verdad? Después de eso, pues, una vez que viene toda, pues, preocupaciones o desánimo o incredulidad, o sea, que son esos dardos, ¿verdad? Que nos atacan, ¿verdad? La mente, pues las podamos entonces combatir con las promesas que Dios nos ha estado dando y el permanecer en silencio, pues he pensado, ¿no? Que también es un arma, ¿no? Y es como de las más poderosas, ¿verdad? Porque como que el mantenernos en silencio es como una manera de decir que denota como pues la fe, ¿no? Y la confianza en que Dios puede y va a hacer, ¿verdad? Lo que Él nos ha prometido. Y yo pensaba que el permanecer en silencio, pues realmente no se requiere de un esfuerzo, ¿no? No requiere de un gran esfuerzo, pero sí requiere del dominio propio. Y bueno, pues es lo que Dios me ha estado hablando a mi corazón, ¿verdad? Al respecto de esa frase tan importante. Y bueno, como hemos estudiado muchas veces, ¿no? Que se gana con el silencio, ¿no? Y, y bueno, pues eso es lo que yo quería compartir y pues gracias al Señor porque he podido escucharlas y Dios pues ha también ministrado mi corazón de una manera que es algo que necesito y pues gracias a Dios y pues es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Naomi, por compartirnos también, Anastasia, por recordarnos ese testimonio hermoso, maravilloso. El Señor, cómo obra tan grandemente tras cortinas que nosotros no entendemos cómo, ¿no? Me tocó mucho el corazón, Anastasia, que le haya mostrado el sentir de su esposo. Eh, Porque podemos marearnos fácilmente de pensar de que como vemos que toman ciertas decisiones o actúan de cierta forma, pensamos que esa es su forma de ver las cosas. Pero con el testimonio que acaba de dar Anastasia también muestra que hay una guerra espiritual allá adentro
nos recuerda que hay una guerra, que está pasando algo, y, eh, que las otras personas también están luchando, y eso escondido. eh, es un regalo maravilloso dentro de este tipo de procesos, que el Señor nos permita verlo, que el Señor nos permita conocerlo, porque ahí a veces derrumbamos muchas cosas que nuestros ojos o el enemigo, nuestra mente, los pensamientos que tenemos, nos pueden estar estructurando una idea incorrecta de lo que realmente está pasando, y olvidarnos un poco de que es un proceso, de que estamos en un viaje de para algo más grande, que es el propósito de él, que muchas veces no sabemos. Pero gracias por compartirnos, Naomi, también, porque el compartirnos mutuamente testimonios sobre la grandeza del Señor. Y aquí retomo el versículo con el que empecé: si nos debemos de gloriar de algo, que sea en el Señor. Y Él nos ha dado muchas, muchísimas razones para abrazar ese sentir, abrazar esas palabras, de alabarlo, de adorarlo, de realmente, como decía Lina, podemos confiar, podemos descansar porque lo tenemos a Él viendo por nuestros asuntos, eh, y trabajando atrás de ello, ¿no? Limpiando nuestro corazón, eh, enseñándonos quién es Él para nosotros. Entonces, eh, creo que nuestros pensamientos y nuestras palabras están muy limitadas para lo que Él verdaderamente es. Y con el tipo de situaciones que hemos escuchado hoy, solamente me muestra que Él, Él no tiene paradigmas, Él no tiene unas reglas, Él no tiene algo que lo ajuste un molde para bendecir, para darnos lo que Él nos quiere dar. Cosas preciosas a confiar, a descansar en Él, a seguir orando, a encerrarnos con Él para buscar su propósito, su dirección que quiere que hagamos, ¿no? Entonces, bellas, terminamos por hoy nuestra reunión. Gracias por asistir, gracias por compartir, gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo domingo, con una nueva reunión de compañeros. Cuídense mucho y que tengan una linda semana. Amén, bendiciones. Buenos días, hermosas. Bienvenidas a nuestro grupo de reunión de restauración dominical. Soy Joel en Nicaragua. Vamos a estar hoy compartiendo lo que el Señor puso en nuestro corazón, ya sea un testimonio, alguna lección que hayamos leído o lo que Él nos haya tocado para compartir, para animar a otras novias y a las que irán a escuchar este audio. Am, Recordemos que cuando vamos a compartir, mencionar nuestro nuevo nombre y de dónde somos, y también recordar el tiempo que vamos a tener entre 3 y 5 minutos para compartir, así logramos que todas puedan compartir. Vamos a comenzar. Lina, le doy la palabra para que pueda comenzar compartiendo lo que el Señor le ha enseñado durante esta semana o lo que Él le ha dicho que comparta. Bendiciones, soy Lena en México. Bueno, pues yo estoy agradecida con mi amado por cada lección que nos enseña, cada vez que nos recuerda en medio de todas las circunstancias a permanecer en él, a permanecer en su palabra, confiando a pesar de en Génesis acerca de la historia de José y, y pensaba yo de cómo él atravesó desde sus 17 años cuando fue vendido por sus hermanos y todo lo que padeció y todo lo que pasó hasta el momento en que él, eh, Dios como que cumplió los sueños que él había tenido, ¿no?
y me emocionaba mucho de cómo nuestro amado utilizaba a mismo José para decirles eh, que ellos habían hecho, nuestro amado lo había encaminado para bien, ¿no? Y él había cumplido su propósito en su vida. Y yo me asombraba y digo, a veces nosotros no vemos más allá de nuestras circunstancias que pasamos, ¿no? Y creemos que nada más estamos sufriendo o que nada más estamos atravesando momentos difíciles, más cuando vamos a la palabra de nuestro amado, podemos ver que cada situación Dios la utiliza para Él magnificarse, para Él glorificarse aún mayor, ¿no? También le agradecía mucho a mi amado anoche el estar conmigo y el estar a mi lado, dándome su fuerza y le decía que no quiero apartarme nunca de Él, ¿no? Y eso es lo que ha estado haciendo mi oración acerca de amarlo a Él por encima de amar a mi esposo terrenal, de amar a mis hijos, de amar a mi familia, de amar a mi casa. Le decía que me enseñe, ¿no? Porque a veces pienso en, en cómo me alejé de mi amado celestial cuando aparentemente las situaciones se miraban bien, ¿no? Y me entristece haberlo hecho así, le digo que me perdone y que me enseñe ahora a amarlo y a depender de él siempre, ¿no? Así no se vean situaciones adversas, que yo pueda siempre depender de su amor, que yo pueda siempre recordar que debo de someter mi carne, porque a veces nuestra carne es la que no quiere hacer las cosas conforme a lo que Él quiere, porque a veces no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos buscarlo, ¿no? Pero es lo que yo le he estado pidiendo a mi amado. Lina, no se le escuche, vea, no se le escucha. Lina, ¿usted me escucha? Bueno, ah, creo que, creo que se le cortó el micrófono a Lina. Lina, ¿Me escuchan? ahora sí. Es que se me fue el internet. Ok. Perdón. Sí, sí, a lo que decía era que le pedía eso a mi amado, ¿no? Que me enseñara a no solo buscar su mano, sino buscar su rostro, ¿no? Buscar el estar cerca de él. Y es lo que espero que mi amado siga enamorando más mi corazón y es lo que yo quiero, ¿no? Depender solo de él, vivir pensando en él, en lo maravilloso que él ha sido conmigo, porque de hecho en mis oraciones luego recuerdo todo lo lindo que él ha sido conmigo, que como él me ha sostenido, me ha levantado, me ha fortalecido, me ha restaurado en muchas áreas. Y sé que aún sigue un trabajo en mí, pero aquí pues quien tiene que ser cada día transformada soy yo, ¿no? Porque nuestro amado siempre es perfecto. Así que eso les quería compartir, que nuestro amado sabe cada situación difícil que atravesamos y que Él la utilizará para impulsarnos cada día más para Él y cada día se glorificará más y cada día será Él más gloriosamente manifestado y esto que vivimos será de testimonio para nuestros hijos Ujú. y será de bendición para nuevas generaciones. Así que pues le agradezco a mi amado celestial su palabra y que me enseñe, porque estoy en muchas preguntas en este caminar nuevo. Siento que viene una temporada nueva, pero espero en mi amado su dirección y que me siga
sosteniendo en sus brazos y que le decía anoche no me suelte, que no me suelte y que no permita que yo me suelte de él, que no permita que yo me aleje, porque lo necesito. Así que era lo que les quería compartir. Muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias a ti, Lina, por compartirnos lo que el Señor te ha enseñado, cómo ha estado a tu lado, enseñándote diferentes cosas. Y me gustó lo que dijiste porque como hablaste de José, que cada experiencia, como cada experiencia, cada cosa que el Señor va am, permitiendo en nuestra vida, es para trabajar nuestra transformación, es para atraernos a nuestra respuesta a la oración que le hemos estado pidiendo, pero es también tenernos preparados, porque si no estamos preparadas, si no pasamos por estas pruebas, estas experiencias, las bendiciones vendrán y no las podremos identificar. Las dejaremos ir porque no supimos cómo identificarlas por no estar del amado del Señor. Y cuando mencionaste la pelea entre el espíritu y la carne, que es una pelea constante, creo que en todas nos pasa de una a otra vez, nos pasa eso. Y es solo estando cerca de de nuestro amado es que podremos ganar esas batallas. Es como decías, lo necesitamos y seguir pidiéndole que no nos suelte, que nos ayude a nosotras también a no soltarnos, porque somos nosotras los que lo soltamos a él y tenernos siempre abrazadas y agarradas cerca de él para que cualquier resbalón nos acordemos que tenemos de dónde agarrarnos, de dónde sostenernos y que nuestra fuerza no es de nosotras, sino que viene de nuestro amado. Así que, Lina, mencionaste, vienen una nueva temporada. Te entiendo ahí, Bea, no sabemos exactamente qué se nos avecina y por lo mismo tenemos que estar, como tú dices, siempre agarrados de su mano, porque lo necesitamos en cada etapa, en cada paso y él sabe lo que se avecina. Entonces, estar agarradas de su mano y dependiendo completamente y confiadamente en él es lo que nos va a ayudar a atravesar lo que sea que venga. Entonces, gracias una vez más por compartir. Y Viera, bienvenida, Bea. ¿Puede usted compartir con nosotras? Hola, buenas, soy Viera en Colombia. Em, Fíjate que lo que tengo que por compartir es muy parecido a lo de Lina. En mi caso, digamos que en nuestro caminar con el Señor siempre hay altos, hay bajos. Em, en esta temporada, de, por así decirlo, donde le está diciendo, realmente le decía al Señor, Señor, yo me siento ya muy estancado, o sea, ya, yo no sé si estoy haciendo las cosas bien, cuál es el norte, hacia dónde ir, conoces mi corazón, ya sabes que quiero, no sé ni siquiera yo misma qué es lo que quiero, para serle sincera, como que dentro de esa conversación con mi amado. Una frase que yo, digamos, siempre he dicho es, yo creo en ti, pero no creo en mí. Yo creo mucho en ti, pero no creo en mí. Y básicamente hoy esa misma frase la escuché, pero sé que fue una amonestación de Dios para mi vida, porque fue como si me dijera, ah, ok, o sea, tú crees que yo puedo hacer las cosas, pero no crees que lo puedo hacer en ti. Entonces, ¿dónde dejaste a mi poder? ¿En quién crees? Y fue una, como que hoy me tiene como que, ay, Dios mío, Señor, yo, bueno, está bien. Y es un caminar en el cual cuando uno no ve absolutamente nada y sientes que no te mueves y, y llega ese momento en el que tú dices, "Ah, ya no sé ni qué hacer. eh, Era como que Dios también recordándome, sí, Melissa, esos momentos pasan y los han pasado todo el mundo, lo tiene que pasar. Eh, Desde el día en que fallecí hasta el día en que resucité, estaba el sábado, donde nadie envió nada, donde no resucité, donde nadie envió absolutamente nada.
y están esas temporadas en las que no se va a ver nada, pero está la promesa de mi resurrección y es lo mismo para ti. Entonces, aprendiendo de que esto es un camino en el que uno a veces cree que uno da un peldaño o va avanzando y a veces uno siente como que, no avance nada, pero el hecho de tener una conversación con Dios ya es el mejor avance, por así decirlo. Y bueno, aprendiendo de él, ese es lo que pues quería compartir, que a pesar de todo, el Señor no me ha soltado. Yo digo que es de paciencia, si de paciencia hablamos, el Señor me ha tenido una paciencia impresionante. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentarles y eso. Muchas gracias, Viera, por compartir. Y cuando mencionaste, Bella, no creo en ti. Yo creo en ti, perdón, pero no mucho en mí. Me hiciste sonreír porque me hiciste recordar eh, unas frases que en ciertas cosas, por ejemplo, hay cosas que cuando mi mamá quiere que mi papá lo haga, ella le dice, por favor, haz cierta cosa. Dice ella que cree que eso pasa con todo el mundo, que pasa un largo tiempo, semanas, meses, a veces años, hasta que se llegue a hacer. Y entonces yo le dije, varias veces le he dicho, ma, ¿y por qué no ora y le deja eso al Señor, que sea Él quien le diga a mi papá qué hacer? Entonces ella dice esta frase y lo dice muchas veces, me lo ha dicho. Para cosas pequeñas así no necesitamos pedirle ayuda al Señor. Entonces, cuando dijiste, yo creo en ti, pero no mucho en mí, eh, me llamó o me llevó a volver a pensar en esa frase, porque es como tú decías, ¿cuál es el límite que le ponemos al Señor? ¿Por qué pensamos que Él puede hacer algo tal vez para una persona, pero para mí no lo puede hacer? ¿O por qué creemos que eso es muy grande que Él no lo va a hacer para nosotras? Muchas veces nosotras mismas nos limitamos al Señor. Entonces, queremos algo, pero no creo que Él lo vaya a hacer o no creo que tenga que pedir por eso. Y lo he escuchado de algunas amigas así, entonces yo digo, y les he dicho así, hace como 2 días, estaba visitando, discúlpenme un momentito, hace como 2 días yo tengo una amiga enfermita de varias cosas, entonces por eso ha tenido que dejar de trabajar. Y como es un trabajo en línea, aunque es de aquí, ellos no te cubren cuando estás enferma, ni tienes asegurado el trabajo cuando ya no estés enferma. Pero yo le había dicho que tiene que cuidarse, así, y como estaba, no podía trabajar. Entonces, no está trabajando. Y a veces las cosas, aunque ella tiene familia, la relación no es como ella quisiera. Entonces yo voy y la visito y le llevo lo que puedo para ayudarla. Pero en esa conversación ella dijo, creo que le estoy pidiendo demasiado al Señor, dice, y creo que ni merezco algunas cosas. ¿Será que Él lo va a hacer por mí? Y lo último que hablamos, ella me dijo, de tantas enfermedades que tengo, tantas complicaciones. ¿No será que yo tengo cáncer y los doctores no lo han notado? Entonces yo le digo, ¿por qué vamos a llamar pensamientos negativos? En ninguno de los exámenes te ha salido eso. ¿Por qué tú lo vas a llamar? No pongas cosas en tu camino que ahí no están. Busca del Señor y cree en Él. Le digo, y lo que sea que tengas, tú tienes que ponerlo en la mano del Señor y que Él sea quien te sane. No podemos pedirle al Señor que Él nos sane, pero a la misma vez estar dudando de que Él lo pueda hacer. Y eso es lo que creo que en el caso de ella, y creo que muchas veces nosotras al inicio de,
de mi viaje, yo sé, yo dudaba muchísimo, yo pedía las cosas, pero luego pensaba, pero tal vez no lo merezco, tal vez Dios no va a hacer eso por mí, no porque lo hizo por otra persona, lo va a hacer por mí y cosas así. Y entonces nosotras mismas empezamos a limitar el poder de nuestro amado y su poder es sin límites. Igual su amor es infinito. Entonces, ¿por qué dejar que el enemigo juegue con nuestra mente y que nos diga que nuestro amado no lo va a hacer o que él no puede hacer esas cosas por nosotras? Cuando ya lo vamos conociendo, cuando ya tenemos esa relación, como estaban mencionando con nuestro amado, lo bueno ahí es que aunque se nos vengan esos pensamientos, ya vamos sabiendo, ya sabemos que es el enemigo tratando de jugarnos sucio, porque ya nosotras sabemos de quién es la gloria y quién es el que tiene el nombre, que tiene más poder en todo este universo y cualquier otro universo que exista. Entonces, no dudemos y sigamos dándole la gloria y agradeciéndole al Señor por cada cosita. Y igual pedirle a Él por cada cosita también que Él sea nuestra guía en ese camino, por más pequeño que Él sea quien nos ayude. Lina, ¿tiene algo que decirnos? Bendiciones. Estaba esperando que terminaras y ya luego me Ya, dieras el paso. ya. Quería nada más decirles unas palabras que tengo anotadas aquí en mi cuaderno, que es palabra de nuestro amado celestial y es de que aunque haya personas o haya situaciones a nuestro alrededor, dice que en Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y yo Se te fue el audio, Bella, no se te escucha. 54:17, que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Tengo también una en Primera de Pedro 5:10, eh, cuando a veces pensamos que ya muchas cosas han tardado. Dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y yo creo que para permanecer en Él, pues tenemos que agarrarnos de su palabra, y donde dice Efesios 6:10-11, dice acerca de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, Ujú, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice aquí una anotación que puse, es que debo tener mis pensamientos en Dios siempre y ujú. debo de tener paz en Él, paz y confiar en que su palabra es verdad y en que su palabra es verdadera. Es lo único que quería decirles acerca de que es que tenía aquí abierto mi cuadernito de mis anotaciones que luego hago y tenía estas palabras y quería compartirse las bendiciones. Gracias, Lina, gracias. Eh, Esa de que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Es una que él también me dio en la semana, así que cuando lo leíste era como te estoy recordando que nada que haya planeado en contra de ti va a poder contra ti. Y también ahora que lo dices, también me dio la promesa de que si Dios contigo, ¿quién contra ti? Entonces, es una manera que Él nos está recordando que Él está contigo, con nosotros. Ahí, como mencionábamos, como mencionaba Viera, como mencionaba Lina, de estar a su lado, de estar en su presencia, de esa relación con Él, Él nos está diciendo que Él está ahí con nosotras y que mientras Él esté ahí, nada ni nadie va a poder en nuestra contra. Entonces, gracias, bellas.
les voy a compartir un poco de lo que el Señor me ha enseñado a mí durante esta semana. Tiene, me ha estado hablando mucho sobre la preparación, de estar preparados. E incluso hoy en la mañana ni me fijé cuando le dije a mi hijo que tenemos que estar preparados, que no nos pase como a las en algunas versiones dice a las jóvenes o a las vírgenes que estaban en espera, pero que no tenían su aceite y que de último momento corrieron a buscarlo y para cuando corrieron pasaron lo que eran los novios. Entonces, yo le dije a él, tenemos que estar preparados. Em, él va todavía a la iglesia con mi papá, a lo que es le decimos escuela dominical, y canta en el coro de los niños. Entonces, ya era la hora. Hoy despertamos con tormentas eléctricas, mucha lluvia. No teníamos electricidad, de estar orando para que viniera a tiempo la electricidad. Y nos levantamos tarde, pero suficiente temprano para llegar. Entonces, yo con tiempo le dije que se fuera a cambiar y se fue al cuarto, pero estaba tardando mucho. Y a la hora que tenía que irse y mi papá lo llama, todavía no había terminado. Entonces al final yo le digo, mira la hora que es y no has terminado. Tienes que estar preparado. Tú ya sabías la hora, ya sabías que mi papá te iba a estar esperando y no estabas preparado. Entonces él me dijo algo que es muy cierto, pero usted a veces llega tarde, dice yo, y es muy cierto. Y muchas veces yo he llegado a mi trabajo anterior e incluso a este que tengo de mediodía, simplemente como yo lo digo, porque puedo, porque o no llega nadie a la oficina, la mayoría de las veces solo soy yo ahí en el lugar, no hay nadie más. Entonces yo a veces digo, ¿para qué voy a llegar más temprano si no estoy haciendo nada? Si llego tarde, ese tiempo que llegue tarde, salgo más tarde para cubrir el tiempo. Pero yo le dije hacia mi hijo, tú no te fijes en mí, cosa que sabemos que los hijos se fijan en cada cosa que nosotras estamos haciendo. Más de lo que decimos, se fijan en lo que estamos haciendo. Pero le dije, tú no te fijes en lo que yo estoy haciendo en relación a eso. Fíjate en lo tuyo, porque el día que venga el Señor, nosotros seremos responsables por nuestros propios actos. Una vez que nosotras ya conocemos lo bueno y lo malo, y tomamos nuestra decisión de lo que vayamos a hacer, esa responsabilidad cae en nosotras porque ya sabemos lo que estamos haciendo. Entonces le dije a él, va a ser tu responsabilidad. El Señor cuando nos llame, no te va a llamar como mi hijo, te va a llamar como quien tú eres y te va a juzgar por lo que tú has hecho. Así que tenemos que ser responsables y estoy de acuerdo, le dije. Yo también lo he hecho de manera incorrecta y a mí también el Señor me va a llamar la atención porque yo he fallado en mi responsabilidad y por eso te estoy enseñando a que tú seas responsable para cuando Él te llame también te pueda juzgar por las cosas buenas que has hecho. Entonces, él dejó eso ahí y luego se fue. Pero en eso yo me acordé durante toda esta semana las promesas que me han estado saliendo han sido de estar preparados. Sabemos que las noticias nos están diciendo, estamos viendo muchísimas cosas de lo que está pasando en el mundo.